Hola a todos, bienvenidos a un video más sobre aplicaciones de las leyes de Newton. Tenemos un bloque de masa m1, el cual puede deslizarse por esta mesa en donde vamos a despreciar el efecto de la fricción. Está unido con una cuerda, la cual pasa a través de una polea fija, que es la que tenemos aquí. Luego esa misma cuerda pasa por una polea móvil, como la que tenemos acá, y finalmente está atada en este gancho. Aquí tenemos colgando de esta polea una segunda masa a la que se le ha llamado M2. El peso de las poleas será despreciado, dado que en el enunciado nos dice que debemos calcular la aceleración de ambos bloques en términos de M1, M2 y el valor de la magnitud de la gravedad. Esto es un problema donde no tenemos cantidades numéricas, sino que debemos llegar a una expresión algebraica que dependa únicamente de estas cantidades, M1, M2 y G. Veamos cómo es el movimiento en esta simulación que les voy a presentar. La distancia para la primera masa la voy a tomar respecto a este extremo y para la segunda masa va a ser respecto a esta parte inferior. Veamos cómo se comporta la simulación. Ahí empezamos a ver cómo el bloque 1 se acelera y el bloque 2 también se acelera. Notamos por una parte que mientras el bloque 1 recorre una distancia, por ejemplo, de 0.98 metros, el otro bloque recorre la mitad de la distancia. Eso significa que en este mecanismo o en este sistema, la masa 1 va a recorrer el doble de distancia que la masa 2. Eso va a pasar cuando tengamos poleas móviles. Entonces, si continuamos con la simulación, podemos ver cómo efectivamente la masa 1 recorre más distancia. Finalmente, si la masa 1 recorrió 2 metros, entonces la masa 2 ha descendido 1 metro. Esa es la simulación del sistema para que tengamos idea más o menos de cómo se comporta. De esta forma ya voy a poder deducir la relación que existe entre la aceleración del primer bloque y la aceleración del segundo bloque. Así que veamos cómo podemos utilizar la cinemática para determinar qué relación existe entre las dos aceleraciones. Como ya hemos visto, si esta parte de la cuerda se recorre una distancia d, entonces en la parte de acá esa distancia se distribuirá entre estas dos partes, es decir, de alguna manera la mitad de la distancia quedará de este lado y la otra mitad será de este lado. Eso quiere decir que esta polea, o mejor dicho, esta masa m2, solamente recorrerá la mitad de la distancia como lo vimos en la simulación. Ahora apliquemos las ecuaciones de cinemática de aceleración constante para entender cómo es la aceleración de cada uno de los bloques, dado que eso es lo que nos pide el problema. Entonces, si utilizamos para el primer bloque la ecuación de aceleración constante, la ecuación para la posición, la aceleración es constante porque, como vamos a ver, solamente depende de las dos masas y del valor de la magnitud de la gravedad. Entonces, si quiero aplicar esta ecuación al bloque 1, vamos a colocar un sistema de coordenadas, por ejemplo el siguiente, donde el origen sería el punto de partida, D sería el punto final y solamente tenemos movimiento a lo largo del eje X. Por lo tanto, la posición final es este punto del bloque va a terminar acá, es decir, D. La posición inicial, dado que sale del origen, entonces va a ser 0. Y la velocidad inicial, como hemos visto en la simulación, parte del reposo, entonces también es 0. De esa forma, nos queda que d es igual a 1 medio de aceleración del primer bloque por el tiempo al cuadrado. La cantidad t cuadrada la voy a pasar del otro lado dividiendo, y de esa manera tenemos que 1 medio de la aceleración o la aceleración del bloque 1 sobre 2, que es lo mismo, es igual a d sobre t cuadrada. Vamos a hacer un análisis similar de cómo es el movimiento del bloque m2. Voy a poner acá un sistema de coordenadas donde el bloque parte del origen, el movimiento va a ser hacia abajo, esto es, la posición final va a ser de medios, como hemos dicho, y como hemos visto en la simulación, este bloque se mueve la mitad de la distancia, sin embargo, se movería hacia abajo, por lo tanto la posición sería menos de medios. Entonces, además, notando que el movimiento es sobre el eje Y, tendríamos que la ecuación es I final es igual a I inicial más velocidad inicial por tiempo más 1 medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Como hemos dicho, la posición final es menos de medios. La posición inicial, como vemos, parte del origen, por lo tanto es 0.
al igual que el bloque 1 parte del reposo, por lo tanto esta cantidad también la eliminamos y solamente queda 1/2 de la aceleración del bloque 2 por t cuadrada. Y aquí este factor de 1/2 se puede eliminar y podemos despejar la aceleración de este segundo bloque, la cual sería menos d sobre t cuadrada. Si observamos, la aceleración del primer bloque y la aceleración del segundo bloque son muy similares y de hecho esta cantidad d sobre t cuadrada es la misma que tenemos aquí. Por lo tanto, concluimos que la aceleración de este bloque, la aceleración del bloque 2, es menos la aceleración del bloque 1 sobre 2. Y esa es la relación que voy a usar para denominar cuánto vale la aceleración de cada bloque. Así que para la aceleración de este bloque le voy a llamar A1 y como hemos visto para este bloque sería la aceleración dividida sobre 2 y hacia abajo, o sea menos 1/2 de A1. Aquí he dibujado los dos vectores y vean cómo este vector, su magnitud es la mitad de lo que es este vector. Bien, ahora para calcular esta aceleración vamos a elaborar el diagrama de cuerpo libre para el bloque 1. Ponemos un sistema de coordenadas, como ya lo he dicho en otros videos, los pasos para hacer un diagrama de cuerpo libre son los siguientes. Colocamos un sistema de coordenadas, como acá, y tener en mente nuestra lista de fuerzas, que hasta el momento son 4, aunque en este problema, como aquí lo dice, no vamos a considerar la fricción, así que quitamos la fricción. Veamos, este bloque pues tiene un peso y pues siempre hacia abajo, como lo hemos dicho, como el perreo, así que el peso sería masa 1 por gravedad, la magnitud hacia abajo. Tenemos una cuerda, este bloque está siendo jalado por la cuerda y como sabemos la tensión es un vector que se dibuja paralelo a la cuerda y como tu ex que se alejó de ti, es decir, alejándose del bloque. Entonces tendríamos que la tensión es hacia la derecha y le he llamado el vector T. Finalmente también tenemos normal, este cuerpo se está recargando en esta mesa y por lo tanto vamos a tener una fuerza normal y esa se pone hacia arriba a 90 grados de la superficie. Esas son las fuerzas que tenemos sobre el bloque 1. Ahora notemos que en el eje vertical, en el eje Y, las fuerzas deben sumar 0, puesto que no hay aceleración. Como hemos visto, la aceleración para este bloque solamente se encuentra en el eje X. Verticalmente no existe ninguna aceleración. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Tenemos entonces la normal hacia arriba, la ponemos positiva, el peso hacia abajo ponemos menos m1g y esto tiene que ser igual a 0. De aquí podemos despejar la normal y la normal sería m1g. Esta es una cantidad que al no considerar la fricción entre el bloque y la mesa no nos será útil. Ahora vamos a hacer análisis de suma de fuerzas en X, que de hecho nada más es una, y tenemos que la suma de fuerzas en X ahí no es 0, porque en X sí tenemos una aceleración, por lo tanto sería la masa 1, que es la que estamos analizando, por la aceleración, que en este caso sería aceleración 1. La única fuerza que tenemos en X es la tensión hacia la derecha, y ponemos la magnitud, del lado derecho ponemos masa 1 por aceleración 1. Esas serían las ecuaciones que obtenemos del bloque 1. Queremos calcular la aceleración 1, sin embargo, pues aquí si la despejamos, me quedaría en términos de la tensión, y el enunciado dice que la respuesta no incluye la tensión, sino simplemente las masas. Así que ahora vamos a analizar el bloque 2. Déjenme anotar estas ecuaciones por acá. Acá están las ecuaciones que obtuve y analizar el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Ahora vamos a hacer diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Aquí vienen algunos detalles que he notado. Algunos estudiantes cometen errores al resolver este problema. Primero vamos a hacer diagrama de cuerpo libre, ponemos un sistema de coordenadas, tenemos el peso de la masa 2 que va hacia abajo, entonces tendríamos esta la masa 2 y su peso es masa 2 por gravedad. Ahora, aquí hay que notar que esta cuerda, al pasar por esta polea, la magnitud de la tensión es la misma. Es decir, de este lado la cuerda está igual de tensa que de este lado. Sin embargo, esta cuerda también pasa por esta segunda polea. Y eso quiere decir que la tensión de este lado es igual a la tensión de este lado. Así que sobre la masa 2, en realidad actúan dos fuerzas de tensión. Esta cuerda ejerce una fuerza hacia arriba y del otro lado la misma cuerda ejerce una fuerza también hacia arriba. Así que aquí tenemos dos tensiones que, bueno, actúan sobre la polea, pero como la masa está unida a la polea, pues es como si estas dos fuerzas estuvieran actuando directo sobre la masa.
Así que tenemos que de este lado hay una tensión a la que le he llamado T, y del otro lado debe existir otra tensión con la misma magnitud a la cual también le voy a llamar T. Y esas serían las fuerzas que actúan sobre la masa 2. Ahora en X pues no tenemos ninguna fuerza, así que solamente vamos a hacer análisis de fuerzas en Y. Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y es igual a masa 2, que es la que estamos analizando, por la aceleración 2. Tenemos entonces una tensión hacia arriba, positiva la magnitud, otra tensión hacia arriba, también le ponemos positivo, y el peso hacia abajo, menos masa 2 por gravedad. Y esto es igual a la masa 2, y recordemos que la aceleración de esta masa era menos un medio de la aceleración del primer bloque, dado que esta masa se acelera hacia abajo. Por lo tanto, tendríamos masa 2 por menos un medio de aceleración 1. Y de esa forma tengo mi segunda ecuación. Aquí ya más voy a juntar estas dos tensiones para tener dos veces la tensión menos masa 2 por gravedad, y aquí este signo menos lo pasé acá adelante, y tenemos menos un medio de la masa 2 por la aceleración 1. Ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, la que obtuve para el primer bloque y la que obtuve para el segundo bloque, donde las incógnitas son la tensión y la aceleración 1. En ambas ecuaciones son las mismas incógnitas. Lo que sigue es nada más realizar un poco de álgebra para eliminar la tensión, ya que hemos dicho no nos interesa calcular la tensión. Por acá tengo las dos ecuaciones. Lo primero que voy a hacer es eliminar la tensión, y para hacerlo, esta cantidad que tenemos acá, que es la tensión, la voy a sustituir en la segunda ecuación. Así que masa 1 por aceleración 1 lo voy a sustituir en esta ecuación. Así vamos a tener dos veces masa 1 por aceleración 1 menos masa 2 por gravedad es igual a menos un medio de la masa 2 por la aceleración 1. Aquí voy a cambiar de lugar estos términos. Esta cantidad la voy a pasar al lado derecho, como acá está negativa, la voy a pasar positiva. Y esta cantidad, que también está negativa de este lado, la voy a pasar al lado izquierdo positiva, para que ahora tengamos lo siguiente: dos veces masa 1 por aceleración 1 más un medio de la masa 2 por aceleración 1 es igual a masa 2 por gravedad. Ahora, para eliminar este factor de un medio que nos ha quedado aquí, voy a multiplicar por 2 todos los términos. Si multiplicamos por 2, multiplicamos por 2, multiplicamos por 2. De esta manera, aquí voy a tener 4m1 por a1. Acá el 2 con este 2 se elimina, para eso lo multipliqué por 2, entonces ya nada más tenemos masa 2 por aceleración 1. Y de este lado tenemos 2, masa 2 por gravedad. Aquí vamos a factorizar la aceleración 1. Vemos que es factor común, así que la factorizamos y quedaría aceleración 1, 4m1 más m2. Y esto es igual a 2 veces la masa 2 por la gravedad. Finalmente podemos despejar la aceleración 1. Esta cantidad que está entre paréntesis, al estar multiplicando a la aceleración, la pasamos dividiendo. Y entonces tenemos que la aceleración 1 es 2 masa 2 por gravedad entre 4m1 más m2. Esa es la aceleración del primer bloque. La aceleración del segundo bloque sabemos que es simplemente la mitad, y como va hacia abajo sería negativo. Pero nada más voy a calcular la magnitud, así que sería simplemente la mitad de la aceleración 1. Si a esta cantidad le sacamos la mitad, el factor 2 que tenemos acá se elimina. Y por lo tanto la aceleración 2 es masa 2 por gravedad entre 4m1 más m2. Esa es la solución al problema, y hemos contestado lo que nos pedía: calcular las dos aceleraciones en términos de m1, m2 y g. También podríamos calcular la tensión, sin embargo eso no nos lo pedía el problema. Espero que esto les haya ayudado a entender cómo plantear este tipo de problemas, que es muy común cuando se estudian las leyes de Newton. Nos vemos en el siguiente video.